Bueno, ahora estamos en la agencia de aduana en Enlace Aduanero con el señor Roberto de la Torre para realizar las preguntas sobre el trabajo de investigación del despacho anticipado. Buenos días, señor Roberto de la Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Respecto al uso del despacho anticipado, su empresa tramita importaciones para el consumo bajo la modalidad de despacho anticipado a través de la aduana marítima del Callao. Sí, correcto. Todos los días hacemos despacho de SADAS. ¿Podría indicarnos el porcentaje aproximado de las importaciones para el consumo bajo esta modalidad tramitadas por esa agencia? O sea, del total de nuestras operaciones, más o menos estaremos en un 25%. Respecto a la Más que el percepción, promedio del país. 25%. Más que el promedio de la aduana. Sí. Y respecto a la percepción del despacho anticipado, ¿las empresas importadoras que trabajan con ustedes se muestran interesadas en el despacho anticipado? Mira, ahorita cada vez un poquito más. Al principio, nadie estaba utilizando este sistema, pero ahorita nosotros estamos tratando de promover con los clientes su utilización, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, ahí sigue preguntándome, ¿no? Para ver qué exactamente quieres saber. Sí. Respecto al conocimiento de ventajas de despacho anticipado, las empresas importadoras, las que usan y no usan el despacho anticipado, que trabajan con esta agencia, ¿conocen que pueden elegir la descarga en el terminal portuario o en el local del importador? En el local o sea, no es exacto el local del importador, ¿eh? O tú haces el sistema anticipado, o puerto o terminal extraportuario. Sí. O sea, eso es más preciso. Claro. O sea, no es que descargue de frente en el local del importador. O sea, ¿Y esas empresas conocen esa ventaja? Sí, todos mis clientes saben que... Las que usan y no usan. Todos mis clientes saben que puedes descargar en puerto o en terminal extraportuario. Sí. No es que sea una ventaja o desventaja. Claro, pero o sea, conocen las características del despacho anticipado los todo el mundo sabe. Y las empresas importadoras que trabajan con esta agencia también saben que con el despacho anticipado, con garantía previa, pueden obtener el levante en 48 horas. Sí, todo el mundo sabe. Las que usan y no usan. Y las empresas importadoras que trabajan también con esta agencia saben que pueden prolongar el plazo para liquidar la deuda aduanera y otros recargos hasta el 21º día del mes siguiente al término de la descarga. Sí, mis clientes todos saben. Aparte de que lo usan o no, lo saben. O sea, todos mis clientes. Y independientemente si lo usan. En los obstáculos en el despacho anticipado, ¿qué deficiencias en el procedimiento del despacho anticipado encuentra usted? En realidad, la principal traba que le veo para que el sistema de despacho anticipado funcione es el tema de la garantía. Porque solo si tienes garantía te dan en 48 horas. Y las empresas ahí tienen un principal problema por sacar la garantía. Ya es tanto por el tema de costo, ¿ya?, de la garantía en sí, como por el tema de que tiene que emplear líneas con los bancos, de destinar parte de las líneas que le otorga el banco para sacar una fianza. Entonces por ahí algunos dicen, no, tengo que sacar una fianza, se me complica, o me cortan líneas de otra cosa para darme la fianza, y encima me va a costar, ¿no? Entonces por ahí es donde se les complica la banda, ¿no? Entonces, con esa respuesta tenemos una pregunta que dice: ¿qué operador o entidad, según su experiencia, genera sobrecostos y tiempo en el despacho anticipado? ¿Serían las entidades bancarias? No, o sea, ellos no están generando ningún sobrecosto, porque si tú le pides una fianza al banco te tienen que cobrar. O sea, no hay un sobrecosto, o sea, te cuesta. Entonces, ¿qué entidad o qué operador o entidad es el que genera sobrecosto o que genera sobretiempo? O sea, sobrecosto dentro del sistema anticipado, nadie te genera un sobrecosto. Al contrario, si utilizas un sistema anticipado, es que tendrías que diferenciar.
O sea, un sistema anticipado, terminal extraportuario, no ganas mucho. O sea, el SAA, si la aduana quiere que tenga éxito el SAA, tiene que ser un SAA puerto. Porque hacer un sistema anticipado extraportuario, al final es prácticamente lo mismo, no ganas mucho tiempo. O sea, si al final la mercadería se va a ir a cualquiera de los terminales, de los depósitos temporales que están fuera del puerto, vas a ganar horas, ¿ya? Ni siquiera un día. Entonces, y la mercadería que se quede en los puertos es el menor porcentaje. Entonces, si realmente eso tiene que funcionar, la mercadería se tiene que quedar en los puertos, porque ahí te sale más barato y ahí te lo llevas de frente a todo. Claro. Entonces, o sea, no es un tema de quién ahí está generando un sobrecosto, porque es decisión del importador cómo lo quiere hacer. Claro. Entonces ahí hay un poco de, si esto tiene que funcionar, uno tiene que cambiar un poco la cultura de los importadores. Entonces tiene que cambiar su forma de trabajar, ¿ya? Porque acá, si quieres usar el SAA, tienes que tener todo con anticipación para poder numerar con anticipación, tienes que tener los documentos con anticipación. Entonces, las empresas que no son muy ordenadas y tienen todo a último momento, no pueden hacer SAA, ¿ya? Entonces, por ahí ya tienes un gran número de por qué no hacen SAA. Claro. De ahí, otro elemento importante de por qué no haces SAA, porque hay empresas que no tienen capacidad de almacenamiento, ¿ya? Entonces, al no tener capacidad de almacenamiento, y no son empresas chicas, son empresas grandes. Nosotros trabajamos con SAA Falabella. SAA Falabella no puede recibir tantos contenedores en su almacén. Entonces, igual se va a un extraportuario donde le da 30 días libres y no gana mucho haciendo SAA. ¿Ya? Porque igual llega el barco, se va a ir igual a Contrans, por decir, ¿ya? Y de ahí va a sacar. Entonces, ¿qué gana haciendo SAA si no se lo va a llevar frente a su almacén? Entonces, no gana mucho. Claro. ¿Ya? Más el tema de la fianza, que por ejemplo ellos sí tienen fianza. Y dentro de los operadores que te complican el SAA, ¿ya? Son los agentes marítimos, o sea, los representantes de las navieras donde tienes que sacar visto bueno. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer un SAA y dejarlo en el puerto, que es lo óptimo, tienes que hacerlo y pagar todos los vistos buenos 48 horas antes, algunos te piden 72 horas antes. Y muchas veces los BLs originales todavía no los tiene el cliente. Claro. Entonces, si ya no llegas a tiempo, o si tienes una mercadería de Colombia y Chile, es imposible que hagas un SAA puerto. SAA depósito temporal sí puedes hacerlo. Claro. ¿Ya? Y porque ahí no te piden que pagues nada antes. Pero el SAA puerto, que es el óptimo, por eso es bien importante que al final diferencias. Entonces serían las agencias marítimas que obstaculizan. Si quieres hacer SAA puerto, claro. O sea, no deberías, como sugerencia, no deberías enfocar, o sea, tu trabajo solo como SAA, sino diferenciarlo en SAA puerto o SAA depósito temporal. Entonces, porque eso ahí te va a permitir diferenciar qué tan ventajoso es un SAA depósito temporal versus un SAA puerto. Sí, es más enfocado al SAA puerto, sobre todo en la marítima del Callao, ¿no? Entonces... ¿Aló? Sí. Bueno, entonces como algo que obstaculiza son las agencias marítimas. Las agencias marítimas, donde sacan los vistos buenos. Claro, es que aplaza el tiempo al final, de repente hace 48 horas no se puede realizar. Te exigen, para que tú puedas hacer un SAA puerto, te exigen que tú saques el visto bueno, claro, antes. Y no debería ser, porque podrías sacarlo. Tú tienes 2 días libres en el puerto para retirar tu carga. Sí. Ya, entonces,
¿Por qué tienes que sacar antes? Antes de que llegue la nave, Antes se de que exige. llegue la nave. Podría sacarlo después. Entonces, esos son Ahí, los, ahí también claro. complica un poco la vida. Esos son los inconvenientes entonces que se presentan en los terminales portuarios, sobre todo lo de las agencias marítimas, con los vistos buenos. Terminales portuarios, cuando le hablas, o sea, te refieres a En los los puertos. puertos, claro. ¿Qué otros inconvenientes se encuentran en los puertos? No, o sea, para el SAA, enfocado Claro, al punto de para vista el SAA, SAA. no, en el puerto nada. Y en respecto a las mejoras en el despacho anticipado, ¿qué mejoras operativas se deben realizar para incentivar el uso del despacho anticipado? Según su experiencia. Una, que no te exigen el visto bueno antes. Que te lo exigen cuando te vas a llevar tu carga. Eso es, ahí eliminas una traba operativa. Entonces, y después, nada, como traba operativa para que lo uses, sí. No hay. O sea, el sistema, como está concebido, está bien. El único tema es, si quieres ese puerto, el único obstáculo es ese. Y para que lo usen más, los importadores se acostumbren y se ordenen con sus papeles. Y 3, pero que no lo pueden eliminar, es el tema de fianza, ¿no? O sea, que te garantice, o lo ideal sería que, pero ahí ya no van a incentivar el tema de fianza, lo ideal sería que basta que hagas ADA para que te cumplan en las 48 horas. Sí, o si sin la tengas carta, o no tengas claro. fianza. Entonces, ¿y qué cambios en la normatividad se debe realizar para hacer más atractivo el uso del despacho? La parte normativa, ¿qué cambios se deben realizar para que sea más atractivo, para que fomente más el uso del despacho anticipado? Más que normativos, el tema no es el tema no es solo normas, o sea, las normas ya están y dentro del sistema del SAA la norma no es mala. El tema va a tratar de dar otro tipo de facilidades o priorizar a los importadores que usen SAA, ¿no? Por ejemplo, en correcciones. Oye, si tú me hiciste SAA y tienes un error, ya te lo va a corregir más rápido que a alguien que no me hizo SAA. Entonces, que ahí no necesitas nada normativo, ¿no? Ahí es tema de ver cómo operativamente la aduana te empieza a dar un poco más de beneficios, ¿ya? O ciertas preferencias, vendría a ser la palabra, para que la gente un poco use más el SAA, ¿no? Entonces, si eres SAA, yo cualquier error te corrijo más barato, ¿no? Porque al final en la aduana el tema informático funciona bien mientras no tengas un error. Pero basta que te equivoques, presentes un expediente y ya es la vía crucis. Sí. Entonces, pero no así que tengas que cambiar algo en las normas, no. ¿Y cree usted, según su experiencia, que los cambios recientes en la normatividad harán que el uso del despacho anticipado en la importación para el consumo aumente? ¿Para qué cambios recientes te refieres? Los cambios del año pasado en junio sobre las copias autenticadas, sobre poder hacer una rectificación de duda solo cuando se da canal verde en el despacho anticipado. Sí, bueno, definitivamente eso sí ayuda. Que te permita corregir sin sanción. Claro. Que ya no te pidan el BL en original, sí, todo, o sea, todo eso va a ayudar, pero no de forma significativa. O sea, el éxito desde mi punto de vista, o sea, el éxito del despacho anticipado radica en que los puertos tengan la capacidad suficiente de espacio, ¿ya?, para que los contenedores se queden ahí, ¿ya?, que puedan competir con los extraportuarios, en el sentido de que te puedan dar un poquito más de plazo de almacenaje dentro de la tarifa estándar. O sea, ahorita te dan 2 días.
si te podrían extender un poco más de tiempo, ¿ya? O darte una tarifa que sea más barata que un extraportuario, contándote, por ejemplo, un plazo de una semana, ¿ya? Entonces te puede convenir más dejarlo en el puerto y de ahí sacarlo y a irte a un extraportuario. Entonces, si ya empiezas a vender la idea de que tu mercadería económicamente te sale mejor, más conveniente dejarla en el puerto y de ahí llevártela, entonces ahí la gente puede ir cambiando su chip y decir, ok, voy a hacer un SADA puerto, entonces porque me conviene y ya, si puedo sacar en 2 días, excelente, ¿no? Entonces va por el lado de los puertos, del uso del puerto. Del uso de los puertos. Va por el lado de que los importadores se ordenen en el tema de tener la documentación antes. Si hablas de un cambio normativo, ¿sabes qué podría ser desde el punto de vista de una agencia de aduana? Si bien te dejan numerar como con despacho anticipado con copias, ¿ya? Y normal sacas, pero los agentes de aduana nos morimos de miedo de hacerlo con copias, porque si el importador después no te regulariza, nosotros somos los responsables de mantener el archivo con originales. Entonces, al final, un cambio normativo así podría ser que es radical, que en el caso de SADA ya no lo sancionen al agente de aduana si no tienen los originales en su archivo cuando hay un despacho SADA. Claro. Porque si el importador no te los dio, al final tú te metes en el problema. Entonces, si un cliente mío no tiene originales, no le hago SADA, porque después yo no sé si me lo va a regularizar o no. O sea, sería la responsabilidad. Entonces, que el importador, claro, también tenga responsabilidad. Por último, que la responsabilidad sea del importador. En los SADA, que la responsabilidad sea del importador y en la documentación. O sea, que le quiten esa sanción a la gente de aduana en un SADA de si al final no tuvo nunca los originales porque numeró con copias. Claro. Eso haría que la gente de aduana promueva un poco más el SADA y se manden de hacer SADAs. Sí. ¿Ya? Entonces ahí tendrías un buen cambio en la normativa. Eso ahí sería cambio de normativa. Y otra cosa que me has hecho acordar ahorita de cambio de normativa, que, o sea, lo que pasa es que antes estaba pensando cambio de normativa en el SADA en sí, pero ahora eso de ahí no es en el SADA en sí, es cambio de normativa de otras cosas que permitan que los agentes que promovamos el SADA. Y otra cosa interesante sería que ¿cómo se llama? 2 cambios normativos. Uno, que por ejemplo los puertos, o sea, el punto de llegada por default sea el puerto, ¿ya? Y en cambio tú ahorita tienes que decir dónde quieres que se quede tu carga a la hora que llega la mercadería. Si no quieres que se vaya al almacén de la naviera, que es un extraportuario, tú tienes que decir, no, quiero que se quede en el depósito temporal de DP World o de APM, ¿no? Entonces el importador no debería decir nada, simplemente por default se queda en el puerto y los puertos no tienen que estar obligados a hacer depósitos temporales. Ahorita somos, o sea, si tú quieres que tu container se quede en el puerto, tienes que decir que si quieres que se quede en el depósito temporal del puerto. O sea, que solo sea exclusivo para SADA. No en el puerto, ¿no? ¿Me entiendes? Que es diferente. O sea, a los 2 puertos, a los 2 concesionarios les han obligado a hacer la figura de depósito temporal para que se puedan quedar los containers ahí. Pero se podrían quedar así, sin necesidad de decir yo quiero que ingrese al depósito temporal al puerto. Entonces ahí la gente se va, como la mayoría no dice dónde quiere que se vaya, entonces se va quedando ahí y de ahí como que te puedes ir acostumbrando a que el que quiere llevárselo a un extraportuario, que se lo lleve a un extraportuario, pero que lo pidas, o sea que sea al revés. Yo ya tengo que decir que quiero que se quede en el puerto, si no se va a un extraportuario. Debería ser al revés. Si yo quiero que se vaya a un extraportuario, yo lo tengo que decir, si no que se me quede en el puerto. Claro. ¿Ya? Entonces, y si los depósitos, y yo hablando con gente del puerto me dice, oye, a mí me están obligando a que mi puerto sea un depósito temporal, entonces tengo que tener personal para el depósito temporal, cumplir con los requisitos y todas las regulaciones de un depósito temporal, y en realidad el depósito temporal y el puerto lo pongo al costado, es lo mismo. Entonces,
si yo no tendría esa figura de depósito temporal, de repente podría dar mejores condiciones a la mercadería que se quede en el puerto, de repente darle un plazo mayor y hacerlo más atractivo, porque ya no tengo la figura de depósito temporal, ¿no? Entonces ahí, si simplemente se cambia en la norma que la mercadería por default se queda en el puerto, y en el puerto, no en el puerto de depósito temporal, claro, eso también ayudaría a que la gente se acostumbre a hacer masadas. Entonces eso sería otra forma de promover el SADA, ¿no? Sí. Por ahí podría cambiar. ¿Tiene algún comentario final que agregar sobre el despacho anticipado? O sea, el sistema de despacho anticipado así en sí mismo es una buena figura. Sí. Entonces, y hacia eso debemos tender a trabajar todo con anticipación y poder retirar la carga en 48 horas, porque eso va a ayudar a mejorar la competitividad del país y a mejorar en todos los indicadores del Doing Business, del Banco Mundial, etc. Entonces, el sistema como sistema está bien. Si se corrige el tema de los obstáculos que te había comentado por el lado de las agencias marítimas, si hacemos que por default se quede eso en el puerto, quitas las sanciones a los agentes de aduana, todo eso podría contribuir a que la gente se vaya acostumbrando. Y hay un cambio normativo adicional que me estoy acordando ahorita. Si ves en la Ley General de Aduana, que imagino habrás leído, ¿ya? Te habla de cuando tú no haces despacho anticipado, obligatoriamente te tienes que ir a un depósito temporal. Sí. ¿Cierto? ¿Ya? Eso hicieron los extraportuarios para no perder la carga. Entonces, no debería ser eso. O sea, tú podrías también dejar tu carga en el puerto, así no hagas nada, ¿ya? Y que se quede. O sea, deberíamos eliminar la figura de depósito temporal dentro del puerto y debería debería poder quedarse en el puerto una mercancía independientemente si es cesada o no cesada. Entonces, a lo que Perú debería tender es que las operaciones, como en la mayoría de puertos en el mundo y en los principales puertos en el mundo, las mercaderías se quedan en los puertos, no se van a la avenida Gambetta, no a la avenida Argentina. Entonces, y una vez que esa mercadería se queda en el puerto, como que poco a poco te puedes ir acostumbrando a numerar con anticipación, ¿no? Entonces, y ahí tendrías que cambiar Ley General de Aduanas para que ya todo se quede en el puerto, y nadie quiere quitarle el trabajo a los extraportuarios, pero y al que quiere pide, como te decían antes, ¿no? Ya, yo no quiero que se vaya al Conso, quiero que se vaya a Neptunia, perfecto, pido, oye, por favor, ya, esta mercadería, la dices a la naviera, yo quiero que se la lleve a Neptunia, se la lleve al Conso fuera del puerto. Pero ya lo pides porque tienes otras ventajas de almacenaje, de bodega, de capacidad de recepción en tu almacén, etcétera. Por otras consideraciones, ya tú puedes decir, más te puede convenir de irte claro a un almacén extraportuario. Pero el común de los mortales, o sea que la carga debería quedarse por defecto. Y eso va a hacer que cambies un poco la forma y la mentalidad y la forma de cómo se manejan hasta ahorita las cosas. Sí. Bueno, señor Roberto, muchas gracias por su apoyo. Nada, espero que te haya servido estas ideas. Sí, muchas gracias.